con Maxi Lecky por Radio Sónica. Radio Sónica. Siempre es un placer recibir a Fernando Barreda porque yo digo, es parte de esta casa, durante muchos años estuvo aquí, más de 7 años, con su programa que hacía, la verdad, hay gente que entra a un lugar y te entra con una sonrisa, una alegría, y Fernando, a pesar de los avatares de la política, que es cotidiano, que digamos que siempre hay, él entra con una sonrisa a todos lados, es un tipo que la verdad en eso maravilloso. Fer, un placer recibiste. El placer es mío, vos sabés que es como venir a mi casa, venir a lo Radio sé, Sónica. Lo sé. Los quiero mucho a todos ustedes, a Johnny, a vos. Muchos años aquí compartiendo con ustedes y la verdad ha sido una hermosa experiencia. Bueno, y ahora lo contaba antes de que te sentaras acá conmigo, que seguís trabajando en el sindicato, en Unión Personal Civil de la Nación, UPCN, pero también estás en el armado peronista a nivel nacional, ¿no? Que no, es una ardua tarea ese armado, ¿no? Sí, bueno, soy integro de la Comisión Directiva Nacional del gremio. Eso me permite poder recorrer todas las provincias del país y visitar a los compañeros y a las compañeras en cada lugar de nuestro país, a los gobernadores, a los diputados. Y sí, la verdad que estamos trabajando en la construcción de la renovación del peronismo, en la reconstrucción del peronismo después de una derrota que ha sido muy dura y en la necesidad de buscar confluir a todos los sectores del peronismo a nivel nacional para discutir primero un proyecto de país. Okay. Digo, porque no se trata de definir solamente candidaturas, se trata primero de plantear a la sociedad un proyecto de país que ponga en eje el trabajo, que vuelva a poner en eje la producción, que vuelva a mover la rueda económica de nuestro país. Y a partir de la discusión de ideas, de la discusión de proyectos, sí después avanzar en una construcción política que tiene que ser lo más amplia posible, contener a todos los sectores que estén de acuerdo con esa idea de país y que nosotros queremos construir, y bueno, después se discutirán las candidaturas. Y ¿no? Que quienes lleguen estén alineados también con ese proyecto, en el sentido de que decir, che, son 10 cosas, sí. Esas 10 cosas se cumplan y no que no, una no me gusta, la otra no, me voy para el otro lado, porque la verdad que un poco pasó eso en la última experiencia de gobierno del peronismo. Lamentablemente veníamos discutiendo candidatos, claro, y no ideas, ¿no? Y es hora de que empecemos a discutir ideas, proyectos, herramientas concretas que le permitan a la gente salir de la situación y de la crisis económica que está viviendo hoy, social también, y a partir de ahí, bueno, generemos un espacio que contenga a todos, que contenga a la mayoría, y después discutiremos quiénes son los candidatos. Y si hay más de un candidato, 2, 3 candidatos, mucho mejor, mucho mejor. ¿Sentís que hay algún denominador común en esto, que vas a las provincias, charlas con los gobernadores, seguramente te reunís con la gente, con los afiliados? Me parece que la situación económica debe ser un denominador común, ¿no? En Sobre todos todo lados. Para el laburante. Mira, hay una profunda depresión económica, hay una pérdida de empleo, esto es generalizado, los niveles de ingreso de la sociedad, de los sectores medios y de los sectores bajos de la sociedad cada vez alcanzan para menos. Esto lo ves en todo el país, a pesar de que hay algunas provincias que hoy pueden planificar un futuro en base a los recursos fundamentalmente energéticos. La crisis afecta a todos, ¿no? Cerca de 25.000 empresas cerradas, 250.000 empleos perdidos, y la crisis del salario, ¿no? Es decir, esto nos afecta a todos. Ahora, ese es el diagnóstico. Ahora hay que trabajar en la alternativa, en la construcción de la alternativa. Ahora hay que trabajar en ver de qué manera volvemos a recuperar el salario, de qué manera volvemos a generar trabajo,
¿Y cuál crees vos que son esas bases? Porque no nos olvidemos que acá en el medio, hablando de trabajo, estuvo la reforma laboral. Sí. ¿Cuáles son esas bases? Bueno, la reforma laboral es un paso atrás en la construcción de esa Argentina. Es decir, casualmente lo que expresa esta reforma que aprobó el Congreso a propuesta del Ejecutivo fue deslaboralizar el empleo, o sea, generar condiciones para que en lugar de avanzar en un empleo registrado, digno, que genere condiciones de vida, calidad de vida, ingreso a la gente para que pueda vivir mejor, esto va en contra, absolutamente en contra, todo lo contrario, genera trabajo negro, genera trabajo desregulado, discute dónde se genera el empleo y las consecuencias va a ser mayor pérdida de puestos de trabajo, mayor informalidad en el mundo del trabajo, y ese es el camino opuesto al que nosotros queremos construir. Y hoy con el diario del día después, ¿cómo crees que se paró el sindicalismo, cómo se paró la CGT frente a esa reforma laboral? ¿Hizo lo que tuvo que hacer, lo que pudo hacer? ¿Debería haber sido más exigente con algunas cosas contra el gobierno? Mirá, si vos me preguntás a mí, creo que la CGT ha sido el sector social que más fuerte se opuso a las políticas de este gobierno. No diría el gobierno, porque la CGT en realidad representa los intereses de los trabajadores. La política tiene que hacer su trabajo. La CGT ha convocado a movilizaciones, ha convocado a paros, ha expresado en cada circunstancia su oposición a las reformas que ha planteado el gobierno, que van en contra de la generación del empleo, y bueno, incluso ha avanzado a nivel judicial en la presentación de los amparos correspondientes. Creo que la CGT, con una actitud sumamente madura, viene planteando la posición acerca de las dificultades que está llevando a cabo este gobierno en contra de los intereses de los trabajadores, y planteando la discusión con absoluta seriedad e inteligencia, ¿no? Bueno, en este momento está en la OIT, se ha presentado una denuncia a la OIT acerca de el atraso que generan estas reformas laborales en nuestro país, que nos ponen en uno de los países con mayor desprotección jurídica al mundo del trabajo. Y bueno, esperamos dar esta discusión en el marco de la Organización Internacional de los Trabajadores, que ya se expresó acompañando el reclamo que hizo el movimiento obrero argentino. Así que yo creo que la CGT hace lo que puede. Ahora, la alternativa es política. Y desde el punto de vista político, ¿cómo catalogarías, con qué palabra definirías al gobierno de Milei? Yo creo que es un gobierno que viene a cerrar una historia que se abrió en 1976 con el proyecto económico de Martínez de Hoz. Viene a avanzar con aquellas reformas que hace más de 50 años se vienen intentando desarrollar en la Argentina o se vienen desarrollando en la Argentina, y que algunas de ellas no podían tener un resultado positivo, y bueno, este gobierno viene a terminar de cerrar esas reformas que se quisieron hacer desde el 76 en adelante. Una de ellas es la destrucción del sistema laboral argentino, la destrucción del modelo sindical argentino, y fundamentalmente generando una política que genera profunda desigualdad en los sectores sociales, ¿no? Es decir, hay una profunda concentración económica en grupos económicos que están obteniendo muchísimas ganancias. De hecho, si uno ve el cronograma de privatizaciones de empresas públicas que está llevando adelante el gobierno, genera una concentración económica en los mismos grupos empresarios que avanzan sobre las distintas áreas de la economía argentina, y una profunda depresión en la mayoría de la sociedad argentina, ¿no? De los trabajadores, fundamentalmente. Sí. ¿Y cómo ves o cómo ven desde el peronismo y desde las charlas que tenés con los gobernadores el alineamiento geopolítico del cual el gobierno se jacta, que es con Estados Unidos y con Israel? ¿Cómo lo ven ustedes, sobre todo? Porque, digamos, el elector después va a ser el que va a definir si queremos seguir por ahí o no. Mira, creo que llegamos tarde, el gobierno llega tarde a un escenario político, geopolítico mundial en el que hoy se discuten otras cosas.
Es decir, si uno analiza lo que está pasando en el mundo, hoy estamos avanzando hacia un modelo multipolar, donde no hay una potencia hegemónica. De hecho, los Estados Unidos están viviendo un proceso de crisis en materia política y económica que los está retrasando en la guerra comercial con relación a China y a los países y otros países del mundo, y se está generando una reconfiguración mundial que ya no tiene una potencia hegemónica, sino que tiene centros de discusión económica y política diversos, multipolares. China es uno, Rusia es otro, los BRICS hoy tienen un posicionamiento a nivel mundial que están en condiciones de imponer determinadas condiciones al desarrollo económico de las naciones, como un modelo diferente al hegemónico de los Estados Unidos. Donde Brasil tiene, digamos, ahí un papel también y un fundamental, rol preponderante. Fundamental. Es tan equivocado el planteo internacional de atarnos absolutamente a la hegemonía norteamericana. Nadie discute el poder de los Estados Unidos en ese contexto internacional, pero es una de las expresiones políticas hoy imperantes en el mundo. A tal punto pretende atar los destinos de nuestro país a la potencia hegemónica que una de las cosas que para mí es un grave error y algo que tendríamos que rediscutir nosotros cuando seamos gobierno a partir del año próximo es el fortalecimiento del Mercosur y de las relaciones con los países del continente, que es un viejo anhelo del movimiento nacional y que debemos reconstruir como base para la reconstrucción económica del país. El gobierno entiende que el Mercosur es su enemigo y toda la política internacional ataca los cimientos del entendimiento con las regiones, con los países de nuestra región. Bueno, nosotros creemos que esto hay que modificarlo, que debemos volver atrás, volvemos a reconstruir el Mercosur y que el Mercosur sea la punta de lanza del desarrollo económico de todos los países de la región en esta geopolítica multipodal que se expresa en el mundo, ¿no? Recién dijiste cuando volvamos a hacer gobierno en el 2027, estimo y me imagino que para, digamos, el militante peronista lo tiene claro, que van a luchar y van a intentar ser gobierno. Creo que la pregunta incómoda que sienten muchos es, llegado el momento del poder, ¿es con Cristina indultada, con Cristina libre? ¿No importa ya para el peronismo? No, yo creo que nosotros yo lo he expresado claramente, creo que la detención de Cristina ha sido algo que claramente tiene ribetes de injusticia y que no siguieron el debido proceso judicial para poder discutir las condiciones de detención de Cristina, que tiene un interés fundamentalmente político, pero me parece que no puede ser lo que a nosotros se transforme en el eje de una campaña pensando hacia el futuro, ¿no? Creo que hoy por hoy la agenda del peronismo tiene que estar en discutir cómo salimos de la situación económica en la que estamos, cómo generamos empleo, cómo hacemos para que la gente pueda vivir mejor y tenga mejores condiciones de vida. Esa debe ser la discusión que debe dar el peronismo de cara al 27. Porque es la discusión que nos está demandando nuestro pueblo. Es decir, la gente lo que nos demanda es que le encontremos soluciones a los problemas que tiene todos los días. Yo estoy de acuerdo, pero también estoy de acuerdo que a mucha gente, si no le decís como promesa el día que, no sé, gane quien gane, o sea, el presidente, por el sector del peronismo, yo no indulto a Cristina, y tal vez no lo apoyen a ese peronista. ¿Se entiende a dónde, Sí, cuál es el fondo? A la me puede decir, entiende. Fer, me decís, Maxi, es el 10%, es el 15%. Bueno, es un porcentaje de la población que tal vez piense de esa manera. Sí. Bueno, si es un 10%, es minoritario con relación al otro 90%. Por eso, ¿no? por eso. Es decir, y yo creo que el peronismo debe tratar de construir una mayoría, no cimentarse en una parte de la sociedad o dar un discurso solamente hacia una parte de la sociedad. Aunque compartamos la injusticia de la detención de Cristina. Esto es corre por otro canal la discusión. Ahora, el peronismo tiene que
plantearse frente al 27 en un escenario donde debe discutir las políticas de gobierno y el modelo de país. Okay. Lo de Cristina me parece que es un debate que es más de los dirigentes que de la gente, y que por supuesto nosotros hacia adentro del partido damos estas discusiones, analizamos dentro del peronismo, debatimos este tema, pero no puede ser la posición que maneje la agenda política de nuestra campaña con vistas al 27, ¿no? Fernando, es un placer siempre recibirte, sabes que Sónica es tu casa. Igualmente, lo sé, y por supuesto, cuando quieras, estoy a disposición para acompañarnos. Fernando Barreda pasó por la mañana del arranque en Radio Sónica. Bueno, Julio, nosotros nos despedimos, ¿eh? Se hicieron las 12, ¿viste? De a poquito.